Start your computations for time warp. Brigitte Battisté es bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Florida, directora general del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y miembro del panel de expertos multidisciplinarios de la IPBS. Ella les va a contar después qué es. En representación de América Latina, por favor, un fuerte aplauso. Bienvenida. Start your computations for time warp. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a CLIC por esta invitación. Yo vengo aquí a contar un poquito sobre la perspectiva de lo que significa hoy en día la biodiversidad, la creatividad, la innovación, porque siendo Colombia el país más rico en vida del mundo, diría yo, es absolutamente indispensable que ustedes lo conozcan, que ustedes integren esa riqueza que tenemos en todas sus dimensiones de trabajo. Y para eso voy a comenzar hablando, obviamente como bióloga, un poquito de la evolución y de cómo los seres humanos hemos transformado absolutamente todas las dimensiones de la vida en el planeta. Pese a que somos una especie muy jóvenes, ustedes son muy jóvenes, la especie también es muy joven, que llegamos hace cerca de máximo 3 millones de años a este planeta y tenemos cultura y lenguaje hace menos de 100.000 años y agricultura hace 10.000 años, eso es absolutamente el día de ayer, un segundo antes del presente. Hemos cambiado absolutamente todas las dimensiones del planeta, hemos incluso modificado su atmósfera, hemos modificado su geología, hemos modificado su clima y hemos modificado nuestra propia vida. Porque nos dimos a nosotros mismos con el tiempo el lenguaje, la capacidad simbólica, la capacidad de preparar recetas, la capacidad de diseño y la capacidad de estar aquí finalmente en un ambiente absolutamente distinto a lo que significa un ecosistema biológico. Por ese motivo necesitamos pensar, esto es de para este lado, de para aquel lado que suene, ¿cómo cambia? Hacia allá, no cambia, uy, ya se cambió a toda velocidad, siempre pasa, bueno. Y en ese proceso nos hemos ido dando cuenta de que le hemos hecho muchas cosas al planeta, muchas no necesariamente buenas, y por eso mismo como que volvemos a pensar en lo que significa la vida en el planeta. Y en algunos aspectos, en algunos ambientes, se vuelve a hablar de la necesidad de que el planeta hable, de que los ecosistemas naturales digan, oigan, estoy aquí, los ríos vuelvan a decirnos cosas, que la fauna, la flora, nos diga, oiga, yo también tengo derechos, no puede pasar por encima mío, el planeta es compartido y ustedes son los últimos que llegaron, tengan la bondad de no acabar con todo, porque además les va a ir mal. En ese sentido, los pueblos ancestrales, los pueblos amazónicos, los pueblos indígenas, los pueblos africanos de Nepal, todos los pueblos del mundo tienen una memoria acerca de cómo hablar y cómo hablaban los seres vivos, cómo se comunicaban con ellos, cómo compartían. Esta es una pintura de Pablo Amaringo, un pintor peruano fallecido hace poco que representaba los sueños del yagé y la fauna y la flora que existía en la mente y que le permitía hablar y la fauna le conversaba. Y hoy en día todavía existen algunas de esas tradiciones importantísimas que le dan agencia a la naturaleza para que pueda hablar con nosotros. Pero lo cierto es que cada vez estamos más enfrentados a una presencia virtual de la fauna y la flora. Yo no sé qué tanto ustedes conocen de primera mano los moluscos, se han revolcado con ellos en una playa o son conscientes de que no solamente los zancudos existen porque joden y pican y le chupan a uno sangre, sino que hay una inmensidad de animales que no están aquí, que están en otra parte, que están probablemente algunos extintos, probablemente hayan migrado, no les gustan las luces de la ciudad, no les gusta el ruido, no les gusta la contaminación química y en muchos casos ya no están. ¿Dónde está esa fauna? ¿Dónde está esa flora? Y sobre todo,
¿dónde está en relación con ustedes y con nosotros? Porque viven en el mismo planeta, o vivían en el mismo planeta, o podemos vivir en el mismo planeta sin ellos. Cuando uno revisa la historia de la evolución planetaria y realmente ratifica cómo se produce la vida, ve que es realmente algo tremendamente complejo y algo tremendamente innovador. La vida es la mejor inspiración de sí misma, la que está produciendo todo el tiempo nuevas variedades, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de habitar el mundo. Este círculo, el que puede ser el churo cósmico, realmente es un reloj desde el centro, hace 4.500 millones de años, el origen de la vida, y cómo poco a poco ha ido desplegándose desde ser una bacteria hasta pasar por la creación de las plantas, de la fotosíntesis, de los dinosaurios. Y los colores representan linajes, grandes conjuntos de tipos de vida que ha habido en el planeta, con rupturas muy profundas, con extinciones dramáticas en las que incluso el planeta ha estado a punto de quedar vacío. Se dice que Marte probablemente le pasó algo por el estilo antes de producir fauna y flora superior, que tal vez tenga bacterias fósiles y por eso estamos buscando esa evidencia, pero lo cierto es que solamente en la Tierra tenemos esa noción. Pero miren la diversidad de linajes, de tipos y formas de vida y no solamente de especies. Y al final aparecen los homínidos, nosotros los hombres y las mujeres, por supuesto, en este mundo que parecería que está llegando a una fase distinta. Nunca había habido tanta estabilidad en el planeta, estabilidad climática, estabilidad de todos los fenómenos físicos y químicos, sino en los últimos 10 años. Realmente es bien sorprendente y hoy en día estamos pensando que es casual que la cultura humana se haya desarrollado en estos 10.000 años de estabilidad climática después de la glaciación, en que las bandas y las tribus nómades y la cacería y la recolección se convirtieron en pautas culturales distintas en los distintos continentes del mundo. ¿Qué significa la presencia humana en el planeta? ¿Significa necesariamente la extinción de todas las formas de vida? ¿O nosotros qué le vamos a traer a ese planeta en términos del cual es el aporte, la innovación y el rescate de la vida para el futuro de la evolución? Pues entre los pueblos hindúes existe esa noción de qué es, de cómo son los ciclos de gran escala que permiten la renovación de las cosas cuando llegan como a cierto punto crítico, a cierto punto que puede ser un colapso, pero también puede ser un punto como de epifanía, algo promisorio, algo que nos saque también del pesimismo de la noticia de ayer de que el presidente Trump dijo que no iba a pagar la plata y ya no quiere aportar a controlar el cambio climático. Pues eso es triste, pero tarde o temprano tendremos que arreglarlo. Necesitamos pensar distinto y ustedes aquí tienen, digamos, esa tarea ética de mirar en ese ciclo de la vida y de la renovación, de lo que es, lo que puede ser y lo que va a ser en el futuro y lo que va a persistir, cómo se va a dar. Pero por supuesto, en ese proceso de grandes cambios que la humanidad ha infringido en el planeta, le ha infringido a la vida, hemos logrado desarmar incluso el aparato genético, el aparato molecular que produce las especies. La innovación central de los seres vivos radica en su germoplasma, en el ADN, y poco a poco también hemos ido entendiendo la fisiología, el funcionamiento de las especies. Este escarabajo es un escarabajo fallecido que tiene una inervación artificial de circuitos que le permite recuperar el movimiento. Por supuesto, es una simulación de la vida. El animal está muerto, pero se puede mover. Y comenzamos a preguntarnos, bueno, ¿hasta qué punto nosotros podemos controlar, hasta qué punto tenemos autoridad moral y capacidad tecnológica para construir vida? ¿Y qué clase de vida? O para modificar la vida al extremo. Este, por ejemplo, es un diseño muy reciente de se llama un Octobot, es un robot de silicona, un robot blando, porque uno siempre tiene la imagen que los robots pues, son como el de la Guerra de las Galaxias y todos estos personajes de ciencia ficción, y resulta que estamos orientándonos ahora hacia una forma completamente distinta de la robótica para hacerla más orgánica y más móvil y más maleable. Entonces este Octobot es capaz no solo de moverse, sino de sentir, de reaccionar
y si se conecta con una inteligencia artificial, es decir, un programa que le permite aprender, es capaz de cambiar de color y mimetizarse en el ambiente. Es decir, ya cumple unas funciones adicionales que simulan la vida un poquito más de lo que el organismo anterior. Y en tercer lugar tenemos unos híbridos, unos seres simbióticos, como este pequeño robot que está tomando muestras de agua, que es autónomo porque hace fotosíntesis, tiene esas plantas sembradas encima, entonces deambula por un espacio y le puede uno programar distintos tipos de funciones y también puede aprender para recoger, por ejemplo, mercurio de los ríos contaminados. Esto es una especie ya que cumple una función importante en el destino, digamos, de los ecosistemas porque es capaz de metabolizar un producto que no hay una planta o una especie en el mundo capaz de hacerlo. Entonces, este robot ya es una tercera generación o una tercera manifestación de biomímesis, es decir, un producto inspirado en procesos vitales que tiene capacidad de moverse autónomamente, de persistir en un sistema. Y por supuesto, nosotros mismos hemos aprendido a modificarnos, a modificar nuestro cuerpo para adaptarnos a esos nuevos ambientes que nosotros mismos hemos creado en el pasado. Porque la adaptación y la evolución es constante. Cada cosa que uno cambia implica una reorganización de todo y la reorganización genera nuevos espacios. La naturaleza innova y genera innovación. Y eso probablemente es la lección más importante que debemos tener cuando hablamos de naturaleza. Y cuando la gente les dice a ustedes, es que eso que están haciendo no es natural, como esta señora, esta sirena contemporánea, dice, por supuesto que no es natural o por supuesto que es natural. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es continuar simplemente con la tendencia de innovación que se deriva de nuestra capacidad neural, de nuestra capacidad biológica de pensar el mundo y por tanto de modificarlo. Entonces lo que tenemos que pensar es el criterio y qué significa esa innovación, si nos sirve, si genera bienestar, si es buena, si es mala y cómo nos posiciona en el mundo. En un mundo que ya no es el mundo de la condena, el infierno prometido, el mundo que no cambia, que siempre está atrapado en el mismo principio, sino un mundo, insisto, tremendamente dinámico, tremendamente lleno de oportunidades y de posibilidades, y por tanto un mundo que no está condenado, pese al cambio climático, pese a lo que nos está pasando, no estamos condenados y tenemos, lo que tenemos es con qué ecosistemas mutantes. Necesitamos subir la cualidad de lo biológico a la mutación, pero de las comunidades vivas, ya no solamente la mutación de los individuos, que era la que llevaba la evolución biológica a producir una especie cada 2 millones de años, sino la mutación de conjuntos completos de seres vivos para reorganizarse y darle un mejor lugar incluso a muchas de estas especies que están amenazadas, de estas especies biológicas en peligro, y que puede tener entonces pelícanos vigilantes que son simulaciones de pelícano o diseños biorrobóticos de pelícano, son drones con plumas que están mirando lo que le pasa al territorio, saber si se va a inundar, si no se va a inundar, capaz de mandar mensajes a la superficie diciendo, oiga, el río está creciendo, los peces vienen subiendo, tenga cuidado con las retroexcavadoras, alguien está traficando droga, en fin, todo se puede, ¿no? Esos ecosistemas, por supuesto, le dan a uno la sensación, como en esta imagen de los tan sesentera, de una novela de Arthur Clarke que se llamaba Cita con Rama. No sé si la conocen. Cita con Rama habla de un descubrimiento que hacen los seres humanos de un cometa, aparentemente un cometa que se dirige a la Tierra en una órbita no de colisión, no es una novela dramática, y que con el tiempo se dan cuenta de que es un cilindro completamente, es una nave espacial gigantesca de 150 kilómetros de largo, y lanzan una misión para encontrarla por el camino e investigarla. Entran al cilindro, la recorren, pasan un par de meses mientras la nave se dirige al Sol, y en la nave se despliegan cantidad de procesos tecnológicos a los que la humanidad no está expuesta nunca, y todo el tiempo, ¿quiénes hicieron la nave? ¿Pero cuál es el propósito? Y les toca irse cuando ya la nave se precipita hacia el Sol, y nunca la nave da noción de que reconoció la visita, es decir, a la nave no le importó en absoluto
la presencia humana y finalmente los astronautas tienen que irse y dicen, no, pues hay otras civilizaciones, pero no fuimos capaces de entrar en contacto con ellas. Es decir, un sistema completamente simulado en términos de lo nuestro, pero que definía una civilización, que definía una capacidad de existir en otro sistema solar, en otro universo, que eventualmente lo que designa es que hay otras formas de existencia con las que no necesariamente estamos en capacidad de comunicarnos. Ahora, ¿qué es lo que genera la innovación en la biología? ¿Qué es lo que genera el cambio persistente? El sexo. El sexo es el mejor invento que hay para innovar. El sexo permite la mezcla continua y la producción de nuevos biotipos que se ponen a prueba constantemente y que permite llevar información de una generación a otra y a la siguiente. Es la que permite saber si un diseño persiste a lo largo de un siglo, de 10 siglos o de 100.000 años. Pero el sexo realmente es una fuerza que también reconocemos como creativa, pero que no necesariamente hemos incorporado o reconocido como un proceso que permite reorganizar el mundo. El erotismo y las relaciones sensibles y sensuales de los seres humanos con el mundo, el goce del mundo, que finalmente es tan perseguido y tan condenado por todos, diciendo, no, pero es que el mundo es como para mirarlo de lejos, el mundo es como para cuidarlo, el mundo no es para disfrutarlo. Y recibimos ese mensaje de la ecología, a veces del ambientalismo, diciendo, no, 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 pero es que cuidado que es una joyita, hay que tratar como de salirnos del mundo o de no tocarlo. Y yo diría, no, al contrario, gocémonoslo, incorporémoslo en nuestros proyectos culturales, entendámoslo, respetémoslo y veremos cómo no nos toca como ese árbol solo sucumbir sin vida sexual, porque la única opción que él tiene o ella tiene, porque probablemente ser hermafrodita, es tener sexo y cambiar el mundo. Eso se llama conexión vital. Los seres que pueblan el planeta, sean orgánicos o inorgánicos, o humanos o no humanos, estamos conectados. Es muy difícil a veces hacerle entender a las personas que la licuadora es una parte del ecosistema, que el celular es una parte del ecosistema, que este auditorio es una parte del ecosistema, pero es absolutamente preciso. Un ecosistema es el espacio donde se desarrollan las relaciones entre los seres vivos e inanimados, donde todo entra en juego. Entonces, con este aparato yo estoy desarrollando una relación ecológica en términos particulares con ustedes, con la audiencia virtual, con la audiencia futura, pero que tiene efectos en los otros seres orgánicos o no orgánicos y en los que nos vamos inventando. Entonces van apareciendo nuevos espacios que ya no son como los espacios tradicionales míticos en los cuales nosotros éramos animales, nos mezclábamos con los animales, pero que vuelven a darle un sentido de conexión a la vida del resto de la biosfera, del resto de los bosques, de los ríos de Colombia, con nosotros mismos. Nosotros somos ellos, ellos somos nosotros y necesitamos volver a conversar. Y tenemos una gran cantidad de opciones. Esta es simplemente una imagen reciente de una conexión de fibra óptica con células de rosa. Y cómo podemos sentir lo que siente la planta y convertirnos en planta, pero eventualmente también darle un espacio a la planta para que vuelva a ser rosa en otros espacios, en otros ecosistemas que pueden ser virtuales, que pueden ser simulados, pero que pueden ser también conscientes en la medida en que desarrollen nuevas capacidades. Por supuesto, todos conocen Ghost in the Shell, todos conocemos las utopías cyborg, pero ahora ya no solamente estamos hablando de fantasía, ahora estamos hablando de una reconexión a través de muchos mecanismos tecnológicos, a través de nuevas interfaces entre lo vivo, lo inteligente, lo no vivo, lo sintiente, que está configurando un nuevo ambiente planetario. Y ese ambiente planetario es el que va a permitir, como llaman, un campo morfogenético, es decir, el espacio de innovación, el espacio de creación radical que necesitamos para no extinguirnos. Y ese sería el nuevo árbol o la nueva ola de lo genético, en lo cual en el centro, en la mitad, tenemos el año cero,
perdone que esté un poco borroso, y vemos las bacterias, las células eucariotas, los hongos, las plantas, los dinosaurios, las aves, y finalmente, en algún punto, no en el último, las últimas especies, las orquídeas, los frailejones, los seres humanos. Esa es la evolución de lo biológico. Pero ¿qué pasa ahora que nuestra mente es capaz de reprogramar la evolución y darle sentido distinto a toda la vida en el planeta? Pues que cada uno de estos taxones va a tener su propia ola renovadora y tenemos la opción de construir un nuevo mundo, obviamente lleno de riesgos y donde nosotros tampoco vamos a ser los mismos. Y probablemente a eso es a lo que le temen muchas personas, a eso es a lo que le temen muchas instituciones, a los cambios que hay que asumir y reconocer como resultado de nuestra propia historia, de nuestro propio efecto ecológico en el planeta. Muchas gracias. Tenemos chance para una pregunta. Como no madrugaron conmigo, entonces, ¿qué hago? ¿De Team Marín, de dos Team Huevo? A ver, dime. Aló. Hola, mi nombre es Paloma. Muy interesante tu charla. Pero tengo una pregunta a ti, como personalmente, como a Brigitte, como persona, como relacionada a esa relación entre mente y cuerpo, que es una temática como debatida por muchísimos siglos por nosotros los seres humanos, como de relacionarnos con el mundo espiritual, con la conciencia universal, con Dios, como eso que está ahí entre el núcleo de un electrón, de un átomo y los electrones. Y yo a ti te pregunto como persona, tú como, digamos, dentro del discurso que acabas de dar, ¿dónde entra eso? ¿O tú en qué crees? ¿Sí me entiendes? Como, ¿cuál es ese elemento que de pronto nos podría conectar de una manera mucho más profunda, científicamente, y nos acercaría a entender nuestra esencia como seres humanos, y no solamente como seres humanos, sino como parte de esta vida, y nos conecta con la naturaleza y como con ese espíritu, que yo pienso que eso es lo que nos motiva a nosotros como seres humanos, a los científicos, a los artistas, a las personas que de alguna manera quieren entender algo sobre el mundo y conectarse. ¿Qué es eso? ¿Tú cómo lo ves? O sea… Esa es la pregunta para las 9 de la mañana de un viernes. El universo entero, bueno, no, lo único que yo creo y siento es que provenimos de un mismo punto en la historia universal. Todo lo que ha sucedido ha sido una constante bifurcación y multiplicación, digamos, y separación de las cosas. De manera que por eso hoy en día tenemos conciencia de ser autónomos y distintos de los delfines y distintos de las licuadoras. Pero en ese mismo proceso digamos, de bifurcaciones constantes también nos sentimos solos y tratamos de reconstituir o reinterpretar esas relaciones y nos volvemos a preguntar lo que te preguntas. Yo cómo converso con mis lombrices, cómo converso con los pájaros de las calles que tienen que ver conmigo. E indudablemente ahí está la clave para no desesperar. No estamos solos y tenemos que sentir esa conexión vital, tenemos que volver a sentir, y en esa conexión volvemos eventualmente a encontrar sentido del origen y del destino. En la rueda del chakra, del Baba Chakra, es el demonio el que no nos permite salir de ese círculo de búsqueda, y en algún punto determinado tal vez existirá esa gran comunión universal en la cual seamos felices, pero por ahora disfrutemos la búsqueda. Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien.